Seguimos en Ojalá. Lorenzo Jiménez de Luis es el representante de la ONU aquí en la República Dominicana, por lo tanto del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también esa articulación que tiene la ONU en la República Dominicana, y se ha referido muy bien al tema migratorio. Lo que establece de Luis, dice que las deportaciones son legales y se hacen respetando la dignidad. Primero, que en la República Dominicana no hay deportaciones masivas, esa es la realidad. Lorenzo Jiménez de Luis también da cuenta, ahí está, sí, el titular. ONU dice deportaciones son legales y se hacen respetando la dignidad. Lo que da cuenta precisamente Lorenzo Jiménez de Luis de eso, de que el Estado Dominicano está aplicando las leyes migratorias con apego al derecho internacional, con apego a los derechos humanos también, y que bueno, lo que se ha hecho es apegado a unas políticas además que vienen aplicándose desde la primera gestión del presidente Danilo Medina, que han sido defendidas en todos los espacios y que aquí organizaciones internacionales también han venido a ver qué es lo que se ha estado haciendo en este sentido. O sea que el gobierno ha sido bien transparente, además de que es una prerrogativa el manejo de las políticas internas del Estado en términos de migración en todas partes son prerrogativas del Poder Ejecutivo. En República Dominicana se ha llevado a cabo un proceso ejemplar de institucionalización de la cuestión migratoria, que primero sacó del limbo y de la ilegalidad a una cantidad importante de extranjeros en el país, no solamente haitianos, porque cada vez que se piensa en extranjeros en la República Dominicana, se piensa en haitianos, pero aquí había gente de todas las nacionalidades, de cualquier nacionalidad, desde Europa y el Caribe y América Latina. Aquí había gente de muchos lugares que estaban ilegales, estaban fuera de las estadísticas, y en ese proceso que se llevó a cabo aquí en más o menos 2 años, se legalizó a toda esa gente que ahora puede pagar impuestos, que ahora puede contribuir con el Estado Dominicano y que ahora puede hacer negocios, puede acceder a todos los derechos a que tiene y a todos los deberes, además, a que tiene acceso la población dominicana en sentido general y cualquier ser humano en cualquier lugar. De modo que ha sido un proceso ejemplar que nadie ha podido todavía documentar un solo atropello de las autoridades. Nadie ha documentado un solo atropello. Hay, claro que sí. Trabajos, estudios, etcétera, sobre la cuestión migratoria en República Dominicana, como lo hay por catervas también en los Estados Unidos, la cuestión migratoria mexicana, centroamericana y de todas partes, porque los movimientos migratorios son incontenibles, son indetenibles y son un fenómeno social de toda la vida del ser humano, desde que se inició, lo repito, y lo seguiré repitiendo siempre, desde que empezó la vida del ser humano allá en África, que es donde está documentado todo, hasta el día de hoy. El ser humano ha vivido emigrando permanentemente en búsqueda de mejores condiciones de vida donde quiera que va, y de trabajo y de oportunidades, etcétera. Hoy tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana una cantidad importante de cubanos, de centroamericanos, de colombianos, ahora mismo de venezolanos,
que están en el país, que están llegando, buscando también oportunidades, porque la gente no quiere estar donde tiene problemas para vivir, ya sea porque se los crea la oposición, que la oposición crea muchísimos problemas en todos los países también, o ya sea porque no está conforme con el gobierno que esté ahí, o porque no encuentra trabajo, o por lo que sea, pero la gente vive migrando o emigrando, buscando respuesta a su propia existencia, a su propia condición humana. Entonces, lo que se ha hecho en la República Dominicana en tiempo récord, porque hay que decirlo que ha sido en tiempo récord, con una inversión además que no estaba contemplada en el presupuesto, porque fue algo que surgió así, una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo eso hay que hacerlo, sin tomar en cuenta si había miles de millones de pesos para llevar a cabo un proceso como esto, y tiene, porque la ley lo dice, un plazo, porque la ley dice cuál es el plazo además. Sí. O sea, usted no se puede zafar, la ley está ahí. Entonces, sin preguntarle a usted si hay presupuesto, 3, 4, 5 mil millones de pesos que hubo que invertir en eso, quizás más, sin preguntarlo, eso le dispararon eso al presidente de la República y él lo asumió. Él lo asumió y tomó las disposiciones que había que tomar y facilitó el que se corrigiera, aprovechó la oportunidad para darle institucionalidad a esa parte de la vida de la República Dominicana que estaba por resolver, que ningún gobierno quiso asumir. Eso hay que decirlo. Ningún gobierno anterior quiso asumir la responsabilidad de llevar a esa parte de la vida del país y del Estado, a las políticas migratorias, llevar institucionalidad. Eso es algo que habrá que reconocérselo sin mezquindades, no debíamos ser mezquinos, porque debía reconocérselo al presidente que él tuvo el valor y además tuvo la humanidad de llevar a cabo un proceso tan intenso, que duró 2 años y cuidado sin más, un proceso tan demandante, un proceso tan costoso, quiero decir, que involucró 4 o 5 mil millones de pesos, llevarlo a cabo de la manera en que lo hizo, con la inversión, en el tiempo, con el valor además, con el tino, ahí no se le faltó el respeto a nadie, proceso masivo además, porque fue masivo, en el caso de los haitianos aquello era masivo, había que ver las oficinas de migración en todo el país abarrotadas, y sin embargo, allí no se llevó a cabo ninguna desconsideración, ninguna violación de los derechos humanos. Nada, lo que es normal cuando hay aglomeraciones de gente, puede haber, pero eso, ¿verdad? Nadie está escapo de eso. Ahora, ¿quién se ha atrevido a presentar una sola denuncia con fundamento, en contra de ese proceso llevado a cabo por el gobierno del presidente Danilo Medina? No, nadie. Todo lo que le debemos nosotros lo que debemos es reconocer, como lo hace este funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, que llama la atención a ONG y organizaciones internacionales que viven presentando como uno de los temas a reclamarle a la República Dominicana, cuando lo que debían hacer es lo contrario, porque además reciben fondos internacionales para esas cosas. Debían venir aquí a incorporarse a ese mismo proceso ejemplar que se ha llevado a cabo en la República Dominicana. Mira, hay que destacar que esta situación que deviene en tal a propósito de la sentencia aquella, 168, de la 168, le ha costado al Estado Dominicano, primero, mucho tiempo, fuera del proceso mismo de regularización como tal, puesto que recordemos
que el propio presidente de la República se tuvo que poner al frente de este proceso y salir a reivindicar el derecho soberano del país a proceder a establecer las condiciones en que acepta y regulariza a los migrantes. Y le costó la animadversión al gobierno de parte de la ultraderecha dominicana, de gente que, contrario a lo que usted hace, que es celebrar junto con este delegado de las Naciones Unidas lo bien hecho que se ha realizado este proceso, pues atacó al presidente directamente, incluso desconsideradamente en ocasiones, a propósito de las decisiones que sabiamente tomó en su momento. Pero el país tuvo que incluso someterse un tanto al escarnio internacional y a la estigmatización que se hacía de nosotros. Hay alguien, incluso un escritor que será homenajeado por ahí, que llegó a compararnos y a comparar a nuestro gobierno con un Estado fascista, hitlerista, racista, todo aquello por la actitud asumida, consecuente, humanitaria también, pero de defensa del interés nacional y de nuestra soberanía. Es decir, a este proceso le ha costado no solo dinero al Estado dominicano, sino mucho tiempo invertido y mucha necesidad incluso de defender el país. Un esfuerzo que también habrá que reconocérselo al presidente Danilo Medina, que con muchísima dignidad asumió el costo que esto tenía para el país y se lo echó encima. Hay que, pues, también felicitar no solo a la Junta Central Electoral, sino al llamado Registro Civil, que procedió atendiendo no solo a la sentencia, sino a la voluntad presidencial de que esto fuera resuelto, atendiendo al respeto a los derechos humanos. Hay que decir que lo que se ha hecho correctamente con estos residentes, muchos de los cuales tienen más de 50 años residiendo en el país, viviendo en el país, trabajando en el país, aportaron sus vidas productivas, las aportaron al país en general. Había gente aquí que quería negarle ciertamente la regularización a esto, y a eso se opuso el presidente y dijo, no, aquí es una cuestión humana. Ahora, la coyuntura es buena, no solo para llamar la atención sobre esas organizaciones que se prestan para montar campañas en contra del país y de otras naciones, sino para que se establezca hasta dónde todo depende del cristal con que se mire, o desde la posición o el interés con que se asuman los temas. Por el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han deportado más gente, más inmigrantes, que los inmigrantes que van a llegar aquí en los próximos 100 años. Que ahí se han separado familias que tenían años y años viviendo juntos ya en territorio norteamericano y agarran a los muchachos que crecieron ahí, que ya están en la universidad, y los sacan y los mandan para Nicaragua, los mandan para México, los mandan para qué sé yo qué, y fragmentan absolutamente el hogar de esos inmigrantes. Y que el gran drama actualmente, es decir, la gran preocupación de la humanidad, es decir, la humanidad quiere decir seres humanos con sentido de humanidad, es que hay gente que está haciendo política sobre la base de la xenofobia, sobre la base de estigmatizar como delincuentes, narcotraficantes, como vagos, como chupacabras, etcétera, a los inmigrantes que ellos mismos han asumido
como parte de su aparato de la fuerza de trabajo que consume su propia industria, que se consume en sus propios campos, etcétera. Y la gran preocupación, por lo tanto, no solo de los mexicanos, sino de todos los inmigrantes en Estados Unidos, es qué puede resultar de ser electo el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Mientras a nosotros, por un tema bien llevado, se nos colocó como parias de la comunidad internacional por estar acabando con, no respetando los derechos humanos de mucha gente, que aquí había gente, insisto, que quería que se siguieran y respetando los derechos humanos de esos inmigrantes. Se nos coloca a nosotros como parias, pero sin embargo ellos exhiben una actitud absolutamente xenófoba, o ¿cómo se pronuncia? Sí, sí, xenófoba o xenófoba. Da lo mismo, ¿verdad? Da lo mismo. Bueno, además de denostación absoluta, todo de estas personas, de estos ciudadanos que van como emigrantes o inmigrantes a los Estados Unidos o a otros países del mundo. El tema de las migraciones y las inmigraciones es fantástico, porque nos pone de cara al futuro. Siempre han existido y siempre van a existir. Y con el cambio climático, eso puede llegar a ser absolutamente dramático. Porque usted no puede esperar, y en Estados Unidos ha sucedido a través también de toda su historia, pueblos enteros que desaparecían. ¿Por qué? Porque llegó una tormenta de polvo que lo cogió todo, resultado de los cambios del clima, y acabó con todo. Y tenía la gente que mudarse y ser pueblos fantasmas desde entonces. O las contaminaciones que generaron determinadas industrias que hicieron imposible que ahí siguiera viviendo gente y tenían que desplazarse. De cara al futuro y la realidad del cambio climático, habrá zonas que se quedarán sin agua, Ramón. ¿Y qué hace una población que se quede sin agua? No la busca. Emigra. Tiene que emigrar, Claro. para donde sea, para donde puedan o para todas partes. Y eso está previsto. Hay ya en América misma casos que son verdaderamente espeluznantes, grandes lagos o lagunas que se han secado absolutamente y que la gente que vivía de ahí, que tenía esa condición de vida, vivía de esos grandes lagos o estanques o lo que usted quiera, ya no pueden seguir viviendo ahí. ¿Qué hace? Se desplazan. No solo se desplaza la mano de obra como tal porque hay una fuente de trabajo que la atrae, sino que el hombre se ve también compelido por diversas razones a desplazarse, que no solo ese espíritu de aventura del ser humano, de buscar simplemente mejores condiciones de vida, que eso les pasa a todos nosotros. Nosotros mismos somos un país con ¿cuántos dominicanos viviendo en el extranjero? Somos un pueblo. ¿Cuántos dominicanas y dominicanos no viven en el extranjero? Más de 2 millones. Bueno, pues aquí hay gente que quiere, en aras de su politiquería, pedirle a los Estados Unidos que le dé condiciones, que le respete a esos dominicanos que están allá, bajo cualquier régimen o circunstancia, que les respeten sus derechos humanos, todas sus cosas. Pero es más, hasta practican la doble nacionalidad. Y eso sí es bueno, déme la suya. Pero entonces aquí es imposible que ellos acepten que un extranjero tenga nuestra nacionalidad, o que mantenga la de ellos y nosotros le demos la de ellos. Es decir, lo que es bueno para nosotros y para nuestra gente fuera, ellos nunca se lo plantean en la posibilidad de que nosotros mismos seamos el escenario de la inmigración, que nos afecte o nos beneficie. Y hay, por lo tanto, también una doble moral o un doble sentido de lo que es el nacionalismo, de lo que es el patriotismo. Y aquí llegó gente por esto, que el presidente ha hecho bien e hizo bien, el Estado Dominicano, su gobierno, y particularmente el presidente Danilo Medina. Hubo gente que definió que no, que acusó de
de traidor a la patria al presidente de la República. Y hoy no sé cómo le quedó el ojo a esos forateros, pero la realidad es que la comunidad internacional debería también pedirle perdón al pueblo dominicano por la manera desconsiderada con que incluso se pretendió con una campaña internacional dañar nuestra economía. Hubo gente que pretendió hacer campañas para que los turistas no vinieran porque aquí había racismo y porque aquí se discriminaba a gente. O se inventaron el asunto este de la famosa apatridia, una sinvergüencería, porque no es verdad que existe ninguna apatridia. Pueden existir determinados casos y tendrán que ser tratados individualmente, porque también estos son casos individuales. Cada quien tiene su propia historia de cómo llega y de cómo se mantiene, y tiene sus propios derechos adquiridos, que no todos, pero tiene derechos adquiridos. De tal suerte que esto es una enseñanza para todos nosotros, que hay gente capaz de decir cualquier cosa y de actuar también en contra de los intereses del país. Porque usted pretender en un momento dado convertir al presidente de la República en un traidor de la patria, eso no es más que un crimen ciudadano, un crimen político, que lo desmiente y es la respuesta que hoy la comunidad internacional, vía el director general de las Naciones Unidas, que lo hizo mediante una carta expresa, le reconoce al presidente Danilo Medina la forma correcta, respetuosa de la condición humana con que se llevó a cabo este proceso. Cerramos esta parte de Ojalá destacando estas declaraciones de Lorenzo Jiménez de Luis, que son realmente muy atinadas. Él dice: República Dominicana ha realizado un buen trabajo con el plan de regularización de extranjeros, y destaca además el reconocimiento que ha hecho Ban Ki-moon, el propio secretario general de las Naciones Unidas, quien dice él está altamente complacido con los procesos del plan de regularización de extranjeros y con las deportaciones que se realizan siempre apegadas al más estricto respeto a las leyes y a la dignidad. Muy valiente las declaraciones de este funcionario de la ONU, que vienen a responder a quienes todavía se atreven a sacar este expediente en contra de la República Dominicana. Nosotros nos quedamos hasta aquí. Gracias por estar ahí con nosotros, pero no se vaya, porque ahora es el tiempo de Ecomundo aquí en Ojalá con el economista Lucas Vicens. No se vaya.